Bienvenidos a Escrito Está. Hoy trataremos el tema de la apostasía, un peligro real en los últimos tiempos. La palabra nos advierte, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostastarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y este no es un mensaje para infundir miedo, sino un llamado a la vigilancia amorosa. Durante este tiempo de nuestro programa definiremos qué es la apostasía, reconoceremos sus señales, meditaremos en ejemplos bíblicos como el de Demas y aprenderemos cómo guardarnos para perseverar fieles a Cristo. Comenzamos con ¿qué es la apostasía? La apostasía es un alejamiento deliberado y progresivo de la fe y de la verdad revelada en Cristo. Rara vez ocurre de golpe, suele desarrollarse como una enfermedad espiritual silenciosa. La palabra nos advierte, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en Hebreos 2:1, dice, por tanto debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y en 1 Timoteo 1:19, Pablo advierte que mantengamos la fe y la buena conciencia, porque si esta es desechada, muchos naufragaron en cuanto a la fe. La advertencia no es para paralizarnos con miedo, sino para fomentar una vigilancia constante y una autoexaminación humilde. Tenemos un panorama bíblico que nos da advertencias y patrones. En el Antiguo Testamento, Israel cayó repetidas veces en infidelidad. El corazón humano es propenso a desviarse cuando reemplaza a Dios por ídolos. Mateo, en el Nuevo Testamento, habla del enfriamiento del amor y un llamado a perseverar. Pablo, en la 2 Timoteo 3, habla de apariencia de piedad, pero sin poder. Segunda de Pedro nos advierte de falsos maestros y herejías destructoras. En Primera de Juan 2 nos advierte que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En Gálatas 1:6 habla de otro evangelio, sea anatema. Y 2 Corintios 11:3 y 4 habla de la sencillez de Cristo contra engaños seductores. Entendamos que la apostasía no respeta épocas, las mismas raíces, orgullo, deseo, engaño, que se manifestaron antes, ahora están presentes con nuevos disfraces. Por eso debemos nosotros de tener en cuenta las señales para entender y hacer un diagnóstico personal. Las señales frecuentes que debemos de ver y buscar. Enfriamiento del amor. Apocalipsis 2:4 y 5. No envolvernos en un activismo sin devoción. En servir sin el primer amor. Tenemos que entender que el relativismo doctrinal, el pensar que todo da igual, que todos los caminos llevan a Dios por encima de la verdad absoluta. La verdad absoluta solamente en Cristo. Otra señal que debemos tener en cuenta es la resistencia a la corrección bíblica. Rechazamos la verdad incómoda. Si es algo que me está incomodando, lo más fácil es rechazarlo. Porque no tenemos esa espiritualidad con obediencia. Muchos tenemos espiritualidad, pero sin obediencia. Son los que decía Pablo, tienen apariencia de piedad.
El autoexamen que proponemos es preguntarnos si estoy atendiendo diligentemente a lo que he oído y ver si mi amor por Cristo está creciendo o se está enfriando. ¿Someto mis decisiones a la palabra o a mis preferencias? ¿Acepto la corrección fraterna? Debemos de pedir, Señor, examina y endereza nuestros corazones. Debemos de tener en cuenta las falsas enseñanzas y los falsos mensajeros. Nos advierte Timoteo, Pablo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, sobre doctrinas de demonios y conciencias cauterizadas. Segunda de Pedro 2 habla de mercaderes de la fe. Y Juan, primera de Juan 4:1, nos habla: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque nos insta a tener cuidado con enseñanzas doctrinales, con evangelios reducidos. Sí enseñan el evangelio, pero solo lo reducen a una parte, enfocándose solamente en la prosperidad, o algunos otros solamente en la autoayuda, o solo en vivencias y testimoniales. Pero debemos entender que Cristo debe permanecer en el centro como Señor de todo. Debemos de tener una enseñanza, evangelios cristocéntricos. Nosotros tenemos que tener criterios prácticos para discernir. Si estamos ante unas personas y tratamos de ver que sean espíritus que hablan de Dios, que sean el evangelio que es el de Dios, tenemos que preguntarnos si eso que estamos viendo y escuchando exalta a Cristo y su obra, si conduce a santidad y obediencia, si es fiel al contexto bíblico y si rinde cuentas en comunidad. Hay un caso que quiero mencionarles como ejemplo bíblico de el caso de Demas. Demas no fue un creyente periférico, de los que llamamos ahora simpatizantes. Demas fue un colaborador cercano de Pablo, tanto que se menciona junto a Lucas, el médico amado, en Colosenses 4:14. Demas vio milagros, escuchó enseñanza sólida, participó en la expansión del evangelio. Sin embargo, en la última carta, Pablo escribe con tristeza: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. No fue un abandono repentino a causa de persecución, sino un alejamiento gradual, seducido por lo temporal. El proceso fue tan sutil que quizá ni él reconoció su desvío hasta que el amor por lo presente suplantó su amor por el reino. Se dejó deslumbrar por la cultura, por la tradición, por lo que se estaba viviendo en el contexto cultural. Y nosotros debemos de aplicarlo en nuestra vida, entendiendo que nadie está exento. La proximidad al ministerio no garantiza perseverancia, pero la devoción diaria sí. Corintios, 1 Corintios 10:12. Y debemos entender que la apostasía hoy son voces y desvíos sutiles. La realidad contemporánea es que las redes, el Internet, el consumo, la autoexaltación, el sincretismo espiritual, muchas voces que invitan a comprometer la fe, que parecen buenas, pero diluyen el evangelio. La apostasía moderna rara vez inicia con renuncio a Cristo, sino
es cuando ignoramos repetidamente las exhortaciones del Espíritu Santo. Cada pequeña desobediencia voluntaria abre espacio al endurecimiento de tu corazón. Y si se endurece, se enfría y estás perdiendo el primer amor. Apostasía no puede ser en alguien que no conoce a Cristo, que no ha estado en la cercanía del Evangelio. Apostasía es el que se aleja, que una vez ha conocido y decide alejarse seducido por los cantos de las sirenas. Si alguna vez has ido al mar y te has metido a sortear las olas, llega el momento en que ya tus pies no tocan la arena y sin darte cuenta, paulatinamente, suavemente, te va llevando la ola de retroceso hacia la profundidad del mar. Nos va una corriente suave, nos va arrastrando mar adentro. No se nota al principio, pero cuando te das cuenta ya está muy lejos la playa. Por eso nosotros tenemos que mirar siempre a Cristo. No, no debemos de perder de vista el objetivo. Nuestra defensa principal contra el desvío progresivo es tener la mirada puesta en Cristo. Solamente en Él para evitar que nos alejemos gradualmente, paulatinamente. Por eso es que en este segmento queremos contestar la pregunta que alguna vez me hicieron: ¿cómo guardarnos de la apostasía? Bueno, 6 puntos. Primero, arraigarnos en la Escritura. Conozcamos el consejo completo de Dios, no solo fragmentos. Debemos tener comunión y rendición de cuentas. Tenemos que rodearnos de creyentes maduros que puedan exhortarnos con verdad y amor. Debemos tener sensibilidad y obediencia inmediata al Espíritu Santo. No apaguemos su voz, respondamos hoy. Cuidar el primer amor, volver a las primeras obras, oración, palabra y servicio humilde y en amor. Debemos de tener una vida de oración y ayuno. La oración sostenida ablanda el corazón. Y por último, debemos de tener discernimiento doctrinal en todo consumo espiritual. Hay personas que dicen: yo no voy a ninguna congregación porque yo tengo las redes, yo tengo muchos pastores que predican, hay un canal que van innumerables pastores y hablan, pero nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual de todo el consumo espiritual que tengamos. Tenemos que recordar lo que Pablo le recomienda en la primera de Tesalonicenses 5:21, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Por eso debemos de recurrir a las herramientas prácticas que tenemos. ¿Cuáles serían? Un plan de lectura bíblica integral anual, un pequeño grupo donde podamos reunirnos y tener un mentor espiritual y tener un diario espiritual de decisiones y obediencias. Hoy decido seguir a Cristo y lo anoto si lo estoy cumpliendo. Y así cada decisión diaria que vayas teniendo, anotarlo. Y por último, tener una regla de 24 horas. Cuando el Espíritu te redarguya, tienes que obedecer en el mismo día. Recuerda cuando dijo Pablo que nosotros podemos airarnos, pero no pecar, y le recomienda que si te has enojado, soluciónalo, que no se ponga el sol sobre tu enojo. En el mismo día que vino tu problema, en ese mismo día debe venir la solución. Y entonces preguntamos: ¿qué pequeñas concesiones estoy tolerando o tolerándome? ¿Qué verdad bíblica he postergado obedecer? El Espíritu me ha hablado, tengo que obedecerlo, pero
mañana, cuando ya yo sea viejito, voy a tener que ir a la iglesia. Tenemos que pensar en que debemos estar alertas. Por eso recomiendo que leamos Judas 1, 20-21. Y dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Esto qué significa? Que si reconoces enfriamiento, hoy es el día de volver. No es vergüenza arrepentirse, es gracia. Lucas 15, en su parábola del hijo pródigo, nos hace ver que se alejó. Eso es un ejemplo de apostasía, se alejó del Padre y se fue a vivir en placeres. Y cuando se dio cuenta, decide volver y encuentra con que el Padre lo espera amoroso, los brazos abiertos, restituyéndole su autoridad y su condición y posición de hijo. No te avergüences de arrepentirte y volver. Vuelve a los brazos del Padre. Vuelve a su gracia. Por eso yo te invito a que expresemos de esta manera: Señor Jesús, confesamos que muchas veces hemos ignorado tu voz. Perdónanos por amar lo temporal más que tu reino. Renueva en nosotros un espíritu fiel. Danos hambre por tu palabra, un corazón sensible a tu espíritu y amor ardiente por ti. Guarda nuestra mente en engaños y afirma nuestros pasos en tu verdad. Te pertenecemos, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén. Y resumimos en 2 líneas. La apostasía es real y progresiva, pero Cristo preserva a los suyos cuando atendemos su palabra. Y perseveremos mirando a Jesús en comunidad y en obediencia al Espíritu. Soy el doctor Evelio Javier y esto fue Escrito está. Si este mensaje te ha ayudado, nos ayudaría mucho a nosotros que lo compartas. Dios te guarde y te fortalezca y esperamos vernos en la próxima emisión. Bendiciones y hasta luego.